Está grabando. Bueno, yo les había dicho que ya íbamos a empezar con martingalas y todo eso, y en realidad bueno, nos va a llevar un tiempito más. O sea, después dije a ver qué tenemos que repasar y es más de lo que yo pensaba. Entonces, en realidad es para su beneficio, porque podría ir directo a martingalas diciendo, bueno, todo lo de Real, arréglense, pero no voy a hacer eso. Soy tan bueno que no voy a hacer eso. Vamos a hacer un mini repaso de Real en contexto proba. Y después arrancamos muy rápido. O sea, hoy voy a seguir el libro de Durret, la parte de teoría media del libro de Durret. Muchas cosas no las voy a demostrar porque ustedes ya vieron las demostraciones. Pero casi siempre, a ver, levante la mano quién le pasó esto en Real. Que ven toda la parte de teoría de la medida con la medida de Lebesgue y después dicen, bueno, ahora vamos a ver medida abstracta. Y dicen, es todo igual. ¡Pum! Y bueno, hoy voy a hacer eso mismo yo. Pero un intermedio. Por lo menos vamos a escribir las cosas. Pero claramente, digamos, la parte de medida abstracta de teoría de la medida es la que nos va a interesar. Entonces, vamos a empezar hablando de variables aleatorias. Que en nuestro caso eso va a estar sumamente ligado a hablar de distribuciones. Esto es una buena razón para, por ejemplo, también les debe haber pasado con sus compañeros y sus compañeras de análisis real, que dicen, y en proba dicen variables aleatorias es una función medible, y no es ni más ni menos que una función medible. Eso es cierto, pero también tiene su parte no tan cierta, porque cuando hablamos de variables aleatorias, no miramos solo el hecho de que es una función medible, sino que asociado a eso está su distribución. Y típicamente nos interesa más la distribución que la función en sí. Entonces, como que el nombre distinto tiene que ver, por más de que sea exactamente el mismo objeto, tiene que ver con en dónde uno pone el énfasis. Entonces, bueno, empezamos con un espacio de probabilidad. Yo cada vez veo peor. Y si queremos hacer un contexto más o menos general, nuestra variable sale de un espacio y llega a un espacio, típicamente ese espacio va a ser R, pero podemos pensar que es otro espacio medible. Vamos a llamar así. Esto es un espacio de probabilidad. Y este es un espacio medible, que típicamente es espacio medible, típicamente vamos a tener a R con los borelianos o RD con los borelianos de RD. Cuando estemos en esta situación vamos a decir que tenemos una variable aleatoria. Cuando estemos en esta situación vamos a decir que tenemos un vector aleatorio. Si tenemos ganas, si no le vamos a seguir diciendo variable aleatoria. Y después, más adelante, no hoy, pero más adelante, nos va a interesar también considerar el caso R elevado a los naturales, con la sigma álgebra que tendremos que definir, y también R elevado a la 0 infinito, con una sigma álgebra que tendremos que definir, y otros espacios más generales también. O sea que vale la pena hacer, cuando no tenga dolor, vale la pena hacer una teoría general de decir, bueno, voy de un espacio de probabilidad a un espacio medible. Entonces, si agarramos una función que va de omega en omega 2, vamos a decir que es una variable aleatoria. Sí, pasa que omega, la preimagen de cualquier cosa que esté en F2, cuando le tomo preimagen, queremos que esté en F. Y punto, esa es la definición. En general, un ejercicio de la práctica que tienen ustedes es que basta verificar esto
y es una cosa importante porque después a la hora de chequear uno es fiaca y basta chequearlo para B en A tal que la sigma álgebra generada por A sea F2. O sea, no hace falta chequearlo para todas las cosas de F2, por ejemplo para todos los brownianos, sino para cualquier conjunto, para cualquier familia de conjuntos que genere F2. Ese es un ejercicio que tienen en la práctica. Damián, que estabas preocupado por qué cosas pueden hacer, ya lo pueden hacer. Muy bien, entonces asociado a una variable aleatoria hay una cosa que es muy importante, que es la distribución, que es la medida que induce en el espacio de llegada. Esa es la distribución. ¿Está bien? Entonces, a veces lo que se llama la pull, no sé. Bueno, hay una, o sea, enseguida tengo, esta es la medida inducida. No, es el push forward. El push forward. Medida inducida por X en omega 2 F2. ¿Qué significa esta medida inducida? Que es agarrar, o sea, la observación es que si yo tengo una función que va de omega en omega 2, eso induce una medida, y la medida que induce es asignarle a mu de b, la defino así, es lo que en general se suele usar la notación P sub X de b, que también se usa sin la doble barrita Px de b, que también se suele escribir la probabilidad de que X esté en b, y que es ni más ni menos que ¿en dónde tengo definida la probabilidad? La probabilidad tengo definida en omega. ¿Y cómo hago para calcular esto? Agarro y hago X a la menos 1 de b. ¿Está bien? Esto es lo que tenemos bien definido. Agarro b, tomo X a la menos 1 de b. Como pedimos especialmente que X a la menos 1 de b esté en f, podemos calcular p, y esa es la medida de b. Bueno, muy bien. Entonces, esto lo que dice es que si yo agarro omega 2, F2 con P sub X, es un espacio de probabilidad. Y a esta medida es lo que llamamos la distribución de X, a la medida o al espacio de medida, como quieran llamar. O sea, digamos, en general no hace falta aclarar cuál es el espacio, ni con X omega ni con F2, pero, digamos, lo que es la distribución de X es el espacio ¿está bien? Que esa es una cosa por ahí a veces que queda no del todo clara en proba, que uno dice, bueno, ¿qué es la distribución de una aleatoria? A veces dice, bueno, es la función de distribución o es la función de frecuencia. Bueno, la mejor forma más limpia de definir eso es decir, bueno, la distribución es la medida, o sea, o el espacio de medida entero. Esa es la distribución de la variable aleatoria. Bueno, entonces ahí tienen otro ejercicio que es chequear que eso es una medida. Ejercicio, probar. Está bien, probar que efectivamente eso es una medida. Entonces, en el caso de que tengamos que nuestro omega 2, F2, es R con los borelianos, que es un caso que nos va a interesar mucho, es un caso muy importante porque podemos definir la función de distribución. En realidad lo podemos hacer en RD también, pero vamos a hacer en R. En R se puede hacer muchas más cosas que en RD respecto a la función de distribución. La función de distribución acumulada. ¿Quién es la función de distribución acumulada? Es una f que va en este caso va de R al 0, 1, y f en un x chiquita es ni más ni menos que p sub x de menos infinito x, que con nuestra notación, o sea, eso es la definición precisa, y con nuestra notación abusamos un poco y a esto le escribimos la probabilidad de x menor o igual que x chiquita. ¿Está bien? De vuelta, lo de la derecha es una nueva notación para lo que en realidad es lo de la izquierda. Bueno, entonces, una cosa importante que vimos en la clase pasada es que
si dos variables tienen la misma función de distribución acumulada, entonces tienen la misma distribución. ¿Están de acuerdo con esa afirmación? ¿Por qué? Porque vimos que dos funciones, o sea, bueno, no lo dije todavía, pero les queda como ejercicio que esta f es lo que llamamos la vez pasada una función de medida de Stieltjes. Y nosotros vimos que si teníamos dos funciones que eran iguales, definían la misma medida, por lo tanto tienen la misma distribución, porque es esa medida exactamente. Y lo que también vimos la vez pasada es que en realidad, porque uno puede preguntarse, o sea, una cosa es tener la misma distribución, y uno puede preguntarse, bueno, ¿para qué funciones qué funciones de distribución son efectivamente la distribución de alguien? Y eso también lo vimos la vez pasada, que dijimos, bueno, si yo tengo una función que es continua derecha, monótona, esa ya me definía una medida. Y si aparte le pedimos, si queremos que el espacio total mida 1, ¿qué necesitamos? Necesitamos que, en X, que cuando tendemos a más infinito, el límite de 1, cuando tiende a menos infinito de 0, entonces lo que vimos nosotros la vez pasada es que eso define una medida en R. Entonces estamos muy cerca de decir, bueno, entonces, si eso define una medida en R, eso es la distribución de alguien. Pero hay una pequeña sutileza, que es decir, todavía no vimos que toda medida de probabilidad en R es la distribución de alguien. ¿Está bien? Pero hay muy poquito de uno al otro. Entonces recordar, si F es monótona, continua derecha, y f de x tiende a 1 en más infinito y f de x tiende a 0 en menos infinito, lo que vimos la vez pasada es que existe una mu tal que f de b menos f de a es mu de a b cerrado. Y esto para todo menos infinito, menor o igual que a, menor que b, menor o igual que infinito. Entonces, para cerrar y decir esto es la función de distribución de una variable aleatoria, nos faltaría decir que asociada a cualquier medida de probabilidad en R hay una variable aleatoria. ¿Están de acuerdo? ¿Eso es cierto o no es cierto? Sí, hacía la acumulada con una... Hacías f a la menos 1 con un uniforme. Bien. Ahora, si hacemos eso... está bien hacer eso, pero como que nos vamos a tomar mucho trabajo que no hace falta tanto ahora, porque ahora eso era para, digamos, eso cuando no sabíamos que la f determinaba una medida. Ahora ya sabemos que la f determina una medida, entonces ahora me falta un paso más chiquito. O sea, ¿está bien? O sea, lo que está diciendo vos es ni necesito saber que la f define una medida. Tengo la f, me define una variable aleatoria y muestro que esa es su distribución. ¿Podemos sacar ventaja de que ya sabemos que la f define define una medida de probabilidad? Entonces, lema, dada tal f, existe x. Mejor dicho, más que x, existe omega fp. Bueno, siempre que es omega fp es un espacio de probabilidad, no lo digo ya, no hace falta decirlo más. Y x de omega en R, tal que f es la función de distribución de x. Bueno, hay dos demostraciones. Yo digo, vamos a hacer demostración 1. Está bien. Que es tomar x de omeguita igual f a la menos 1 de omeguita. Para todo omeguita en el 0,1. O sea que estamos tomando omega igual al 0,1, f igual a los borelianos del 0,1. ¿Y quién es f a la menos 1 de omega? Es el ínfimo de los x tales que f de x es mayor o igual que omeguita.
Entonces, esa es una posibilidad, muy bien, hay que trabajar un poco para demostrar que esto efectivamente funciona, ¿no? Desde otro ejercicio. Probar que la probabilidad de x menor o igual que x es igual a f de x para todo x. Y la demostración 2, digo, si yo ya sé que hay una medida en f, que ya sé que una medida que tiene por distribución a f, ¿cómo paso? Si yo ya sé que en R, también en R tengo una medida en donde la medida de la B es f de B menos f de A. ¿Quién tiene que ser x para que esa sea su distribución? La identidad, correcto. Tomamos directamente como omega R, tomamos como f a los borelianos, de R ahora, no del 0,1, si queremos vamos a poner énfasis, y x de omeguita es omeguita, ¿no? Y ahora fíjense, ¿quién es P? Tenemos que calcular P sub x de B. Esto es la probabilidad de x a la menos 1 de B. Pero si x de omeguita es omeguita, x a la menos 1 de B es B. Me faltó decir quién es P. Y P es mu, ¿no? Es mu, la definida por F. Pero esto es mu de B, y sabemos que esto da mu de B menos mu de A si B es el intervalito A, B, abierto acá. Ok, y listo. Así que bueno, tenemos, nada, está bueno tener las dos, nada, para saber eso. Muy bien, ¿podemos seguir? Dale. Bueno, entonces una cosa que nos interesaba, al final lo pasé, así que es cuando las funciones, ustedes ya saben que hay variedades aleatorias que son cualitativamente distintas, que si son discretas, continuas, etcétera. Entonces decíamos, bueno, si la función de distribución, si f mejor dicho, es de la forma f de x igual a la integral desde menos infinito a x de f de y para alguna f, decimos que en general decimos que x es absolutamente continua, pero en realidad lo que es absolutamente continua no es x sino su distribución. ¿Está bien? Pero bueno, es un poquito de abuso, decimos que x es absolutamente continuo. Está bien, pero no es una propiedad de x, es una propiedad de la distribución de x. Está bien, es importante tener claro eso. ¿Qué te pedís acá en minúscula? ¿Te pedís algo a la función en minúscula? Por ahora no le pedí nada, pero f no puede ser cualquier cosa. O sea, digamos, o sea, a ver, si querés lo que le estoy pidiendo es que la f grande así definida sea una función de distribución. O sea, entonces, por ejemplo, f va a tener que ser mayor o igual que 0, va a tener que integrar 1, ¿está bien? O sea, va a tener que tener un montón de propiedades porque si no, no va a ser no va a definir una función de distribución. Así que, o sea, digamos, explícitamente no le pido nada, implícitamente le estoy pidiendo un montón de cosas. Entonces decimos que es absolutamente continua y que tiene densidad f chiquita. Chan, chan. ¿Está cerrada la puerta? Oh. Yo cerré la puerta, no. Va a ser bien cerrada. Buenas.
No, por favor. Bueno, entonces cuando tenemos una densidad, en general interpretamos, muy entre comillas, interpretamos a f de x como la probabilidad de x igual a x. Es un poco polémica esta afirmación, pero está bien, me la banco. ¿Por qué es un poco polémica? Porque en realidad sabemos, ojo, porque sabemos que ¿qué? Es cero, ¿no? Es cero en realidad. La probabilidad de x igual a x, chiquita, hay una cosa que es muy importante, que noten que me estoy delirando, x igual a x, hay una x y una x chiquita que son distintas, y se nota claramente cuál es la x grande y cuál es la x chiquita, y el truco es el cosito, ¿no? Si las quieren distinguir por tamaño se les va a hacer difícil, pero la x valor aleatoria no tiene rulito, y la x que es un número cualquiera sí tiene rulito. Entonces, bueno, como que podemos pensar la probabilidad de x igual a x chiquita como decir, bueno, la probabilidad de estar en un conjunto es integrar en ese conjunto a f. Eso también es un argumento típico de real, de ir tomando diferentes clases, a partir de que vale para semirrectas, hacerlo para cualquier boreliano. Entonces uno puede agarrar y calcular la probabilidad de estar entre x menos epsilon y x más epsilon, integrar esto y tomar límite. ¿No? Me dice, bueno, calculé la probabilidad de estar entre x menos epsilon y x más epsilon, tomo el límite con epsilon tiende a 0, eso me da la probabilidad de x igual a x, sobre todo si tenemos en cuenta que vale, ¿se acuerdan que vimos en la primera clase la continuidad desde arriba, la continuidad desde abajo? Esto es cierto, ¿está bien? Ese límite es igual a esa probabilidad, pero esta cosa, si mi f es una función integrable, que lo tiene que ser integrable para que esté definido lo de arriba, esto da 0. ¿Está bien? Así que la probabilidad de x igual a x es 0, pero no todos los x tienen todos los x chiquitos, tienen todos probabilidad 0, pero no son todos el mismo 0. Hay algunos que tienen una probabilidad 0 más grande, otros tienen probabilidad 0 más chica, y la que cuantifica eso es f chiquita. Y como si uno quiere explicitarlo eso, con un enunciado matemático, bueno, lo que puede decir es lo siguiente, que si uno agarra y hace esta misma cuenta, x menos epsilon, x más epsilon, f de i, y divide por 2 epsilon, esto sí tiende a f de x. ¿Está bien? Entonces uno puede, ya se me acabó el lugar, pero entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Esto lo que dice es que a f de x si quieren, o si quieren por epsilon, es más o menos, lo podemos interpretar como que esta es la probabilidad de que x esté o por 2 epsilon si quieren, de que x esté entre x menos epsilon y x más epsilon. Y eso está perfectamente correcto. ¿Está bien? Acá ¿Y en qué sentido es este? Que bueno, que uno pasa el epsilon dividiendo, toma el límite y todo funciona bien. O sea que, efectivamente, cuando yo tengo una f, regiones que tienen f grande son mucho más probables que regiones que tienen f chiquita. Muy bien. Entonces, los ejemplos más importantes de variables aleatorias, típicamente después nos vamos a olvidar de decir absolutamente continuas y vamos a decir continuas, pero continua significa absolutamente continua. Los ejemplos más importantes de funciones absolutamente continuas o de continuas son la uniforme, uniforme, vamos a definir la uniforme en qué conjunto. Podemos definir, con lo que tenemos podemos definir la uniforme en cualquier conjunto. Si tenemos un boreliano de R, por ejemplo, o de RD, no, de R, estamos en R todavía. Si agarramos cualquier boreliano de R, tomamos como f de x a la indicadora de ese boreliano en x, y bueno, esa es la indicadora, tenemos que dividido la medida
¿Cómo vamos a usar para la medida de LB? Vamos a usar así. Esto significa medida de LB. La medida positiva. Sí, gracias, porque si no, no puedo dividir por la medida de LB. Así que vamos a ponerle... no, en realidad no necesito que tenga medida positiva, pero... Sí, perdón, tenés razón, medida positiva. Entonces... Bueno, no necesito, pero por ahora vamos a decir que sí. Bueno, esa es la uniforme. Listo. Segunda importante que vamos a usar mucho acá es la exponencial, que es cuando f de x es lambda e a la menos lambda x, cuando x es positivo. ¿Por qué es importante la exponencial? Tiene propiedad de falta de memoria. Es la única variable aleatoria continua soportada en el cero más infinito que tiene la propiedad de falta de memoria. Eso la convierte en muy importante. Y después está la normal estándar. ¿Perdón, qué era eso? ¿Que tuviera falta de memoria? Ahí vamos. Bueno, podemos ir ahora. Vamos a dejar la normal estándar para después. Entonces, ¿qué es la propiedad de falta de memoria? Es que si hacemos la probabilidad, queremos calcular la probabilidad de que x sea más grande que s más t, y sabemos que x es más grande que s, esto es ni más ni menos que la probabilidad de x más grande que t. ¿Está bien? O sea, condicional. Yo tengo la información de que transcurrió el tiempo y tengo la información, suponete que x es el tiempo hasta que ocurre determinado evento, y vos tenés la información de que hasta tiempo S no ocurrió ese evento, o sea que x es más grande que S. Bueno, eso no te dice absolutamente nada, porque lo que tiene que pasar para que sea más grande que S más T es que sea más grande que T. O sea, saber que pasó un montón de tiempo y no ocurrió tu evento no te da ninguna información, no tienes memoria de eso. Esto vale para todo S, T mayor o igual que 0. Entonces, bueno, si uno tiene una variable aleatoria, entonces el ejercicio es probar que la exponencial cumple esto, y que si uno tiene una variable aleatoria continua, soportada en los reales positivos y tiene propiedad de falta de memoria, entonces es exponencial con algún parámetro. Ese es el ejercicio. Sí. ¿Qué significa? Ahí está la F, ¿no? Si esto se llama exponencial de parámetro lambda, ¿eso decís? Era la menos C o algo así. Sí, a ver, bueno, yo lo llamé lambda. El ejercicio es probar que es una exponencial de parámetro lambda para algún lambda positivo. ¿Está bien? La notación es que X tiene distribución exponencial de parámetro lambda. ¿Está bien? O sea, el ejercicio sería, si yo tengo una variable aleatoria continua soportada en el cero más infinito, o sea, una función que tiene densidad, que la densidad es positiva en los reales positivos y que tiene esta propiedad, entonces F tiene esa pinta que está ahí, lambda E a la menos lambda X para algún lambda positivo. ¿Está bien? Muy bien, entonces la tercera importante es la normal estándar, que es la función que tiene por función de densidad a 1 sobre raíz de 2pi e a la menos x cuadrado sobre 2. Listo. Esto para todo x en R, que es muy importante por el teorema central del límite. ¿Está bien? O sea, es la única, o sea, si yo agarro un montón de varianzas aleatorias que tienen varianza finita, bueno, calculo promedio, el resto mu, sigma sobre raíz de n, y eso converge a la gaussiana. Y eso hace que, digamos, dado que empezando con cualquier cosa converjo a esa, esta tiene que ser la única, es la única que tiene esa propiedad. ¿Está bien? La única no entre las continuas, la única entre todas las varianzas aleatorias con varianza finita. La única entre todas las varianzas aleatorias con varianza finita, que si yo tomo varianzas aleatorias I y D, las promedio, el resto de la media, divido por el desvío estándar, y eso da Gaussian, si quieren pueden empezarlo incluso más eso, que eso da una distribución que vuelve a ser la misma con la que empecé, la única que cumple con eso es la gaussiana.
Muy bien, entonces ahí tenemos a nuestras 3 estrellas de las variables aleatorias continuas. Entonces, otra definición más, vamos a decir que bueno, en el otro extremo de ser continua, o no sé si tanto como en el otro extremo, pero una categoría distinta, que Px o X es singular, y singular significa respecto de la medida de Lebesgue. Si existe un conjunto A, boreliano, que cumple que... en realidad es para cualquier medida esto. Yo puse P sub X, bueno, ya vimos que en realidad P sub X es cualquier cosa. También no vimos la vuelta, pero se la pueden hacer solitos, ¿no? Nosotros vimos que asociada a cualquier medida de probabilidad... no, hicimos las dos cosas. Sí, nada, no dije nada. Asociada a cualquier medida de probabilidad hay una variable aleatoria, asociada a cualquier variable aleatoria hay una medida de probabilidad. Así que es lo mismo, hablar de medidas de probabilidad o de distribuciones, de medidas de probabilidad en R o de distribuciones es exactamente lo mismo. Bueno, entonces, ¿cuándo va a ser singular? Si tenemos un conjunto que cumple que tiene medida de Lebesgue, o ya habíamos hecho esto, medida de Lebesgue es 0 y P sub X de A complemento es medida de Lebesgue 0, también es, yo quiero que P sub X es también 0. Creo que estoy bien así, ¿no? Un conjunto que tiene medida de Lebesgue 0, en donde P sub X de A complemento es 1, creo que quiero. ¿Así estoy bien? No, bueno, es lo mismo, está bien. Esto es lo mismo que decir que P sub X de A es 0. Ahora estoy bien. También un conjunto que tiene de medida de Lebesgue 0, en donde X concentra toda su masa. Cae ahí con probabilidad 1. Muy bien. Sí. No, creo que estoy... P sub X de A es... Sí, eso. Esta es 1 y esta es 0. Yo sabía que me iba a confundir. Por eso puse las dos. Igual o sea, son equivalentes. Estas dos cosas son equivalentes. Pero no es equivalente a lo que estaba antes, que estaba mal. Muy bien. Bueno, un ejercicio bastante simple es que si tiene una distribución que es absolutamente continua, no puede ser singular. Y al revés, ¿no? Si es singular, no es absolutamente continuo. Bueno, después otra clase que nos interesa son las discretas. X, o mejor dicho P sub X, se dice discreta si existe un conjunto numerable, llamémoslo S, contenido en R, numerable para nosotros siempre es finito o numerable, tal que P sub X de S es igual a 1, y bueno, están todas las variables aleatorias que toman finitos valores acá, o numerables valores, o por ejemplo las que toman valores naturales, como en nuestra primera clase de proceso de ramificación, pero es bueno tener en cuenta que también puedo tener cosas feitas, como por ejemplo si tomamos una numeración de los racionales, y agarramos una sucesión alfa n que cumpla que todos son todos mayores o iguales que 0 y la suma de 1, y definimos la función de distribución acumulada de X como la suma sobre todos los n's de alfa n por la indicadora de Qn hasta más infinito en X. Bueno, esto es una función de distribución acumulada, ejercicio.
Y por lo tanto, nada, es la función de distribución de una variable aleatoria. ¿Está bien? Así que, o sea que, nada, en principio pueden pasar cosas un poquito patológicas, en el sentido de que yo tengo una variable aleatoria que sea discreta, pero que no, que sea discreta, pero que no sea discreta. En el sentido de que sea densa en R. ¿Está bien? Uno en general no asocia un conjunto discreto con un conjunto de puntos aislados. Casi todas las variables aleatorias discretas con las que uno se topa tienen rango discreto, pero podría ser que no. Bien, seguimos. ¿Podía pasar o no? Podía pasar. Bueno, entonces vamos a pasar a hablar de integración. Y para hablar de integración, si bien casi todo el tiempo vamos a trabajar con medidas finitas, porque van a ser medidas de probabilidad, a veces vamos a necesitar, en algunos casos, trabajar con medidas que no sean finitas, por ejemplo, porque necesitamos integrar en el espacio de llegada de esta variable aleatoria, y ahí, bueno, tenemos que lidiar, por ejemplo, con la medida de Lebesgue en R, así que hay veces que, y en otros casos también aparece, o sea que vamos a considerar mu una medida sigma finita. Si no es sigma finita, sí genera muchos problemas, pero nosotros no necesitamos lidiar con cosas que no son sigma finitas en algún lugar. Sigma finita quiere decir, ¿todo el mundo sabe que es sigma finita? A que nadie me va a decir que no. Eso, ¿está bien? O sea, sigma finita quiere decir que podemos escribir a omega como unión de a sub n's disjuntos y mu de a sub n es finito. O sea, la medida de Lebesgue. ¿Está bien? La medida de Lebesgue no es finita, pero la podemos escribir como una unión, como podemos descomponer a R en numerables cosas de medida finita. Y eso en general funciona bien. Bueno, entonces vamos a definir la integral en este espacio. Una vez que uno tiene un omega, f y mu, puede definir la integral y probar propiedades y hacer un montón de cosas, y hay un procedimiento estándar para hacer todo eso. Que es hacer primero para funciones simples. Segundo, para funciones acotadas. Tercero, para funciones no negativas. Y cuarto, para funciones generales. Es como el manual de cómo se trabaja con integración en R, y la gran mayoría de las cosas salen así. Suele ser trabajoso. O sea, no sé si a ustedes les quedó esa sensación, pero digamos, la teoría de la medida, todo análisis real, es una teoría que es trabajosa, pero sin sorpresas. O sea, uno aprende las cosas que hay que hacer y después dice, en general los teoremas, salvo no todos, pero la mayoría de los teoremas salen haciendo las cosas que hay que hacer. O sea, uno aprende a hacer las cosas y las hace y salen, pero en general llevan trabajo. Entonces, bueno, ¿cómo hace? Típicamente, cuando uno pasa de simples a acotadas, uno usa linealidad. Cuando uno pasa de acotadas a no negativas, usa algún teorema de convergencia. Típicamente puede ser monótona. Y cuando pasa de no negativas a generales, lo que hace es separar a las funciones en la parte positiva y la parte negativa. Bueno, y así van saliendo las cosas. Pero es un laburito, no es gratis. Entonces, por medio de ese procedimiento uno puede definir la integral sobre omega de f de mu. ¿Está bien? Es lo que uno se imagina. ¿Está bien? O sea, no la voy a definir porque ¿qué tendría que hacer? Tendría que definirla para simples, después definirla para acotadas, etc. ¿Está bien? Para simples, en realidad uno podría, a mí me gusta más hacer incluso el paso cero. A veces es interesante el paso cero antes de simples, que es el de indicadoras. O sea, porque después una simple al final es una suma de indicadoras. Entonces,
digamos, es algo para mí es algo muy bonito, que en general, digamos, uno termina teniendo propiedades que valen para una medida y una función medible general, y toda la cuestión, todo el entender lo que está pasando está en el indicador en conjunto. Ahí está todo. Después todo el resto es el procedimiento estándar. Entonces a veces 0 indicadoras. Cosa que tiene sentido, ¿no? Porque el indicador está a la medida de que, o sea, me está diciendo cuánto miden todos los conjuntos. Así que bueno, entonces, ¿quién es esto? Esto uno lo define como mu de A, si F es igual a indicadora de A, y después 1, 2, 3, 4. Creo que se podía definir directo para una función de límite, ¿no? Era como el ínfimo. Sí, se puede, también se puede hacer eso. Sí, pero no hay free lunch. No, después tenés que trabajar igual. O sea, lo que te permite eso es definirla de una, pero después tenés que trabajar para hacer todas las demás cosas. Muy bien. Entonces, un poco de notación. ¿Está bien que pasé? ¿Qué quiero decir de notación? Bueno, cuando nosotros tenemos nuestro omega F mu, y lo que yo voy a decir es que a la integral sobre omega de f de mu la anotamos. Vamos a usar la integral de f de x cuando omega fp o f mu es RD con los borelianos y la medida del EB. La vamos a escribir como la integral entre A y B de f de x cuando nuestro espacio sea cuando sea el AB, por ejemplo, con los borelianos del AB y la medida del EB. También podemos definir la integral sobre A de f de mu, que si tenemos definida la integral en todo el espacio, lo que tenemos que hacer es agarrar y hacer f por la indicadora de A. De mu. Y entonces esto también es igual a... Esta notación de acá coincide con integrar sobre el intervalo AB, ¿no? ¿Qué más? Vamos a usar también la siguiente notación, que es integrar de f de x diferencial g de x cuando nuestro conjunto sea R con los borelianos y mu, que está dada por mu de AB igual a G de B menos G de A. Y por último, cuando omega sea numerable, vamos a usar f de i. Tiene bastante sentido, ¿no? Vamos a usar el i en omega. Esperen que vamos a escribir mejor. F de i. Esto va a ser cuando omega fp sea ¿quién? Sea, omega es numerable, f es partes de omega y p es la medida de contar.
Medida de contar es que la medida de un conjunto es la cantidad de elementos. ¿Está bien? ¿Cómo es la notación de medida de contar? La medida de contar es que la medida de un conjunto es la cantidad de elementos que tiene. ¿Está bien? Tienen como ejercicio probar que eso es una medida. ¿Está bien? Y yo digo que la integral respecto de esa medida estaría bien que hagan como ejercicio ver que la anotamos así, esa es una anotación, pero si quieren pueden ver que eso coincide con lo que ustedes conocen como sumatoria. No leo bien cómo la anotamos. La sumatoria, que de I en omega, esto de acá, esto de acá. Cuando... Ah, esto de acá, esto decís. No leo bien. Bueno, esto es cuando omega de Fp, bueno, en realidad omega es omega, así que vamos a poner directamente que es cuando F es partes de omega, o sea, todos sus conjuntos de omega, y mu es medida de contar. Lo que pasa es que yo no dije algo muy importante, que es cuando omega es numerable, lo dije pero no lo escribí. Omega es numerable. Cuando omega es numerable, F es parte de omega y mu es la medida de contar. ¿Está bien? Lo pueden considerar nuestra definición de sumatoria. Esto. Muy bien. Muy bien. A veces tiene sus ventajas también pensar a la sumatoria como una integral, porque nada, no se preocupa por cosas del orden y ese tipo de cosas, simplemente la pensamos como una integral respecto a esta medida. Y también vale la pena, vamos a hacer f de i p sub i con i en omega. Sí, bueno, ¿qué sería esto? Sería la integral respecto de qué medida. Claro, es una medida que le asigna, en vez de asignarle 1 a cada punto, le asigna p sub i a i. Si la medida de i es igual a p sub i, y esto en realidad es un ejercicio de la práctica. Más general, no para las numerables, sino para medidas generales, ¿no? Si uno construye una medida reasignando medidas de esta forma, o sea, empezamos con la medida de contar, reasignamos medidas con esta medida, entonces ¿cómo cambian las integrales? Es decir, que es esencialmente esto que está acá. ¿Seguimos un cachito? Sí. Hoja nueva, ¿puedo pasar de hoja? Propiedades. Bueno, primero, desigualdad de Jensen. ¿Qué dice la desigualdad de Jensen? Tenemos mu, una proba. Estoy escribiendo cada vez peor. En omega f. Y tenemos una phi de R en R convexa. Y entonces si f y phi de f son integrables, que una función es integrable es que la integral del módulo de f es finita. Entonces, si tanto f como phi de f son integrables, entonces phi de la integral de f de mu es menor o igual que la integral de phi de f de mu. Bueno, no estoy probando nada porque se supone que todo esto lo probaron en algún momento de sus vidas. Es más un repaso que nada, eso. Bueno, después tenemos la desigualdad de Helder también, que es muy útil. Que dice que si tenemos P y Q entre 1 y más infinito,
y 1 sobre P más 1 sobre Q es 1. Entonces la integral de f por g de mu es menor o igual que la integral del módulo de f a la p de mu a la 1 sobre p por la integral del módulo de g a la q de mu a la 1 sobre q, y a esto en general lo solemos escribir como la norma p de f, y por lo tanto esto es la norma q de g. Después tenemos los teoremas de convergencia. El primero de todos, en orden de aparición van. Tenemos convergencia acotada, que dice que si la medida de todo de un conjunto es finita, tenemos un conjunto de medida finita, Fn, tenemos una solución de Fn que vale, tenemos una solución de Fn, que todas valen 0 fuera de E. Y son todas acotadas. Entonces, la integral de f de mu coincide. Y me falta algo, ¿no? Me falta que Fn tiende a f. Y Fn tiende a f, alcanza con que converjan en medida. Entonces, la integral de f de mu coincide con el límite. No, esto es igual porque es igual. Pero esto coincide con el límite de las integrales. Sí, eso viene, esa convergencia dominada, por algo que sea integrable. Ahora viene después. O sea, las estoy poniendo en el orden que si uno tuviera que demostrar todo esto, lo haría en este orden. Cuando hagamos convergencia dominada, en realidad convergencia acotada se deduce trivialmente, pero para probar convergencia dominada uno primero prueba esto, y, o sea, las voy a escribir en el orden que uno lo haría si tuviese que demostrarlas. Entonces, este es el primero que uno demuestra cuando tiene que hacer las cosas. Y tiene ejemplos muy, muy bonitos para ver que las hipótesis son todas importantes. El primer ejemplo es si toman como fn de x 1 sobre n por la indicadora de 0n. Bueno, podríamos llamar fn mejor a esto, así no tenemos que andar poniendo x por todos lados. Bueno, estas están todas acotadas, integran todas 1, pero la integral del límite es 0, que está contradiciendo a nuestro teorema, o no. ¿Por qué no es una contradicción a nuestro teorema esto? No es cierto que tenga un conjunto de medida finita que todas se anulen afuera de eso. ¿Está bien? O sea que es importante esa hipótesis. Mi ejemplo 2 es fn de igual a, parecido pero al revés, la indicadora de n por la indicadora del 0,1 sobre n. Desde el punto de vista geométrico, la integral de estas dos cosas es lo mismo, ¿no? Porque una es un rectángulo así, otra es un rectángulo así, pero da igual. Y bueno, acá falla al revés, ¿no? Ahora sí están todas, ahora sí puedo ponerlas todas en un E de medida finita, pero no están acotadas. Así que ahí uno empieza a ver que en realidad el conjunto de medida finita y que estén acotadas son como dos formas de decir lo mismo. Y el tercer ejemplo, que me parece que también vale la pena, es tomar como fn de x igual a x a la n en el 0,1. ¿Acá vale o no vale? ¿Por qué no? Si el límite no vale 0 y 1. No, tengo x a la n por la indicadora del 0,1 en x. Están todas definidas en un conjunto de medida finita, valen todas 0 afuera de un conjunto de medida finita que es el 0,1. ¿Están todas acotadas? Sí, si x está en el 0,1, x a la n está entre 0 y 1. Estamos bien.
¿Cuánto vale el límite de esto, de x a la n, en el 0, 1? 0 para todos, en todos los puntos, salvo en el 1, que vale 1. ¿Cuánto es la integral de esa función? 0. Y si integran, si hacen la cuenta de esta integral, van a ver que, bueno, creo que da 1 sobre n más 1, que tiende a 0. ¿Está bien? Está bien, y es un ejercicio, este es el clásico ejemplo donde no vale convergencia uniforme. Entonces, o sea, cuando está en análisis 1, análisis 2, y quiere ver que si puede cambiar la integral con el límite, bueno, con el teorema de convergencia que garantiza que eso se puede hacer cuando uno tiene convergencia uniforme, no sirve, pero bueno, no sirve porque no sirve ese teorema, no es que no sea cierto. O sea que sí es cierto que se puede cambiar la integral con el límite, solo que el argumento no es la convergencia uniforme, sino, por ejemplo, convergencia acotada. Bueno, una vez que uno probó convergencia acotada, puede probar 4, creo, que es Fatou, que ya lo usamos la vez pasada. ¿Qué dice Fatou? Que si yo tengo un montón de fn's que son mayores o iguales que 0, entonces tenemos por un lado el liminf de la integral de fn de mu, y tenemos por otro lado la integral del liminf de fn de mu, que como ustedes ya ayer, como la vez pasada les dije el truquito para acordarse de dónde va el mayor igual, ahora me lo van a decir. Acuérdense que hoy lo vamos a hacer eso, ¿no? Pero nosotros siempre pensamos, integrales y esperanzas es lo mismo. Nosotros, ¿qué vimos en el ejemplo de branching? Vimos que el branching crítico, la esperanza es siempre 1, ¿está bien? Pero la z se extingue, o sea que la esperanza del límite es 0, ¿está bien? O sea que la integral del límite es... ¿Está bien? 5. Una vez que uno probó Fatou, puede probar convergencia monótona. ¿Qué dice convergencia monótona? De vuelta, que si yo tengo las fn que son todas mayores o iguales que 0, y las fn convergen en forma creciente a f, esto es mu casi seguramente, entonces convergen las integrales. La integral de fn de mu, no solo eso, sino que, como no lo escribimos todavía, pero vamos a escribir, las integrales también son crecientes. Si las fn son todas mayores o iguales que 0, son monótonas, así que esto converge también en forma creciente a la integral de f de mu. La flechita para arriba converge eso, ¿no? El término n más 1 es más grande que el n, y converge. Y con todo eso, uno agarra y hace tal vez la meta última, pero no exclusiva, que es convergencia dominada. Perdón, el 5 que fn y f sean todas integrales. No, porque como son mayores o iguales que 0, si alguna integral te da infinito, da infinito a partir de ese momento, y al revés, ¿no? Sí te podría pasar que todas las integrales de fn sean finitas, pero la otra sea infinita. Eso también podría pasar. Entonces es fácil construir ejemplos. Pero está todo bien definido, por el hecho de que sean todas no negativas. Bueno, convergencia dominada, ¿qué dice? Que si tenemos fn que convergen a f, no pedimos nada de no negatividad ni nada, también mu casi seguramente, y existe g de forma tal de que el módulo de fn es menor o igual que g para todo n, y g es integrable. Bueno, no necesito el... Entonces, el límite de las integrales es igual a la integral del límite. ¿Intervalo o seguimos? No me falta mucho. No, ahora seguimos. Bueno, hagamos un intervalito de 10 minutos. Esperen, ¿cuánto? Perfecto, vamos una hora de clase, esperen. 58, 59, pausa.
Muy bien. Todos los que están escuchando esto se lo deben al chino, que avisó de poner a grabar. Está bueno que me avisen. Bueno, entonces lo que sigue ahora es usar todo esto para definir esperanza y ver que la esperanza no es ni más ni menos que una integral. Entonces vamos a hablar de esperanza. Que se suele llamar también valor esperado. Entonces ahora mu es P y F es X. Y tenemos nuestro espacio de probabilidad, omega FP. Y vamos a empezar con una X no negativa. Y para una X no negativa definimos la esperanza de X como ni más ni menos que la integral en omega de X de P. ¿Está bien? Esa es la esperanza. Fíjense que no sé si alguna vez le definieron la esperanza así. Eso depende de cómo hayan hecho prueba. Por ahí se las definieron así y les inventaron una definición para la integral de P, pero por ahí no, porque se hicieron prueba antes de real como debe ser. Uno que hace, agarra y la define. Hay otras formas de definir esta cosa. Este P es la P original, ¿no? Bueno, ahí se me lío de P. Bueno, hay muchos caminos para definir la esperanza. Antes de haber hecho teoría de la medida, la intuición es con el caso discreto y con el caso continuo, que es los valores que toma X y por la probabilidad que tome esos valores. Bueno, después uno de ahí puede aproximar a las variables continuas por discretas y tomar límites y ver que queda la densidad. Eso es una posibilidad. Otra es usar la integral de Riemann-Stieltjes, es hacer la integral respecto de la función de distribución acumulada. Está muy bien eso, se puede hacer. Todas esas definiciones tienen algo bueno y algo malo. La parte buena que tienen todas las que acabo de decir es que queda claro que la esperanza es una cantidad distribucional, ¿no? Porque si la defino con la función de distribución, claramente depende de la distribución y no de dónde definir mi variable aleatoria. En cambio, la definición que acabo de hacer yo acá es la integral de X de P. Bueno, es una integral sobre omega de X de P. O sea que depende de X, depende de omega, depende de P. En principio depende de todo. De vuelta, tiene ventajas y desventajas. O sea, esta definición no hace evidente el hecho de que sea una cantidad distribucional. Parecería ser que en principio podría depender de quién es X, de quién es omega, etc. Pero en el otro costado hace que sea muy fácil probar un montón de propiedades que son propiedades de las integrales, por ejemplo, monotonía. O sea, con esta definición es claro que si yo tengo dos variables aleatorias, una más grande que la otra, la que es más grande va a tener esperanza más grande, cosa que no pasa, no es evidente con otras definiciones, etc. Entonces acá uno tiene, o sea, comparación posta uno por uno. Bueno, entonces para juntar a los dos mundos tienen un ejercicio en la práctica. Que dice que esta integral uno la puede escribir como una integral sobre R de la función identidad, o sea, X chiquita, diferencial, P sub X. ¿Se entiende la diferencia entre estas dos cosas? O sea, bueno, no hay mucha diferencia porque hay que probar que son iguales, pero sería bueno que se entienda que hay algo para probar acá, ¿no? O sea, lo de la izquierda es integrar en omega a X de P y lo de la derecha es integrar en R a la función identidad respecto de la probabilidad inducida por X. ¿Está bien? Y ahora lo de la derecha claramente no depende de quién es omega ni de quién es X. Lo único que depende es de P sub X. ¿Está bien? O sea que, digamos, una de las cosas, hay dos cosas muy importantes de esta igualdad. Una es mostrar que esto solo depende de P sub X. O sea que es una cantidad distribucional. Y por otro lado, esta fórmula después hace que sea fácil probar el caso, cuánto da en el caso continuo y en el caso discreto. O sea, está buena para usarla como paso intermedio. ¿Está bien? Entonces, un ejercicio es este y el segundo ejercicio de la práctica es probar, bueno, ya lo vamos a hacer el otro. O si quieren, hagámoslo. O sea, este es ejercicio de la práctica y el otro ejercicio es que si X es discreta,
la esperanza de x es la suma de x por la probabilidad de x. No, ¿cómo hago para no entender? No sé. X por la probabilidad de x igual a x chiquita, con x en lo que se llama el rango de x. Y si x es continua, o si x tiene densidad, la esperanza de x es la integral de menos infinito a más infinito. Bueno, en general cuando x tiene densidad usamos f sub x para la densidad de x, y es eso que está ahí. ¿Bien? Pueden frenarme con lo que quieran. Estaría bueno que aprovechemos todo este repaso un poco aburrido para que quede claro todo esto. Sería la parte importante de bancarse el aburrimiento. Dígame, ¿está aburrido o estamos bien? Bueno, muy bien. Entonces, si x es una variable aleatoria cualquiera, entonces podemos escribir a x como x más menos x menos, donde ¿quién es x más? X más. Consulta. Sí. Si x tiene densidad, ¿nos falta la x? ¿O hay alguna x por x? Sí. Acá falta una x. Muy bien. Esa integral da 1, si no. La que estaba antes, ¿no? Sí, no sabía por eso índice. Es x por f chiquita de x. Sí. Tú una pregunta. Sí. Capaz es. Vale. Dale. Perdón. No. Capaz es porque no pensé el ejercicio todavía. Pero en el caso, como se mencionó que el rango de x podía ser numerable, Sí. ¿eso lo complica la demostración? Porque, o sea, yo lo que pienso cuando para resolver ese ejercicio es tipo, tengo la sigma álgebra y la particiono donde x toma valores, ¿no? Sí. No es una buena idea. Voy a dar una sugerencia para los dos ejercicios. O sea, porque si no tuviera rango numerable, eso sí sería una buena idea. Si no, ¿qué significa? Si el rango de x es finito, Sí. ahí sí puedo particionar capaz a la... Podés, pero digamos, si uno prueba primero esto que está acá, en mi puntero, si uno prueba esto que está acá, puede usar esto, ¿no? O sea, si vos probás primero esto, ahora lo que necesitas es probar que esto es igual a esto en este caso y que esto es igual a esto en este caso. Y ya no hay omega acá. O sea, esta cosa que está acá ya no depende de omega. ¿Está bien? O sea, lo único que importa acá es P. ¿Ok? Entonces, bueno, nada. Yo voy a poner una sugerencia, si uno quiere hacer todo esto, que es que en ambos casos vale más general, no vale solo para X, sino que vale para, o sea, yo digo que la integral de g de x dpx es igual a, bueno, lo que tiene que ser a la suma de g de x por la probabilidad de x igual a x en el caso discreto y a la integral de menos infinito a más infinito de g de x por fx de x cuando es continua y g integrable. Supónganse que esto es finito o no negativo, etc. ¿Está bien? ¿Por qué digo esto? Porque el truco es aproximar a g por simples, más que el otro. Es el que sale más limpio. O sea, pueden probar con cualquier otra cosa y va a salir, se van a ensuciar más o menos, pero fíjense que si lo que hacen es asumir primero que g es simple y después aproximar a g, sale más fácil. Pero hagan de cuenta que no lo dije esto y traten de hacerlo sin aproximar a g. Que es lo que uno, si yo no hubiese puesto la sugerencia, uno no se le ocurriría empezar por aproximar la identidad por simple. Uno piensa a eso, ¿no? Parto a la p, qué sé yo, en otros lados. Claro, o sea, para yo
partir de omega, en donde tomo las probabilidades y bueno. Vale, tratá de hacerlo y después probá a hacer esto. Si lo trataría de hacer, si tengo rango numerable, ¿cómo hago eso? No, vas a tener que tomar algún límite de alguna forma, ¿no? Vas a tener que aproximar por finito, de afuera, pero vas a ver que se te encarajina mucho más y que si lo que haces es aproximar a la G, sale más limpio. Estas son las cosas que decía antes, como decir, bueno, hay que hacer lo que hay que hacer y si uno lo hace, sale. Pero no siempre es obvio cuál de todos los caminos es el que va a andar bien. Pero, perdón, si es discreta, no. O sea, particionando a omega en donde x es igual a x no sale directo, no sale de la definición. No, o sea, particionás x. O sea, escribís a x como la sumatoria de x. La sumatoria de x chiquita por la indicadora del... ¿Estás asumiendo que es no negativa? ¿Eh? ¿Estás asumiendo que es no negativa? Puede ser. Está bien, igual yo creo que lo puse... Yo no hay problemas, así sabemos que no es no negativa. Entonces vos que decís, yo tengo x que es no negativa y decís... Espera, ¿estás probando cuál? ¿Estás probando esto o estás probando esto? ¿De acá a acá directo? ¿Así? Sí. A ver, ¿qué decís de acá a acá? ¿Qué vas a hacer? Escribís a X como la serie, si querés, de X chiquita por la indicadora del lugar donde X, por la indicadora de X grande igual a X chiquita. Ok. Y usas convergencia monótona, por ejemplo. Sí. Bueno, eso que dijiste ahora por cómo está definida X, ¿no? Que lo primado y todo eso. Estoy flasheando, anda. No, es por definición, o sea, es una función simple. Sí, discreta. No, simple es que de rango finito. Bueno, casi simple, o sea, es límite de simple. Bueno, por eso, pero tenés que hacer el trabajito ese. Sí. O sea, tenés que truncar a X y hacer alguna cosa así. Y usar convergencia monótona, por ejemplo. Vos decís tipo el mínimo entre eso y n, capaz, o Por ejemplo. esa onda. No necesariamente porque X por ahí toma innumerables valores, pero todos en un acotado. Por ahí X es acotada. Agarrás una numeración como enumerable. No, Háganlo, van a ver que es más sucio que lo que yo les propongo. Les puedo asegurar. Pero tómense está bien, háganlo. ¿No? O sea, háganlo, escríbanlo. Es más, ahora lo voy a pedir como ejercicio para entregar No, está en la práctica, así que si quieren, ya se acuerdan que la consigna es que tienen que elegir 5. Me parece que tiene pocos la primera práctica, ¿no? ¿Tiene 7? No hay muchas posibilidades para elegir 5. Bueno, está bien. ¿Listo? ¿Te damos por cerrado el asunto? ¿Seguimos o...? Bueno, entonces, cuando X es una variable aleatoria cualquiera significa que no necesariamente no negativa, uno define la parte positiva como el máximo entre X y 0, la parte negativa como el máximo entre menos X y 0. Yo no estoy haciendo todas estas cosas son medibles, etcétera, pero eso ustedes ya se lo saben de memoria, que todas estas cosas son medibles. Y entonces uno dice, bueno, ya está. Lo importante es eso, que X es igual a X más menos X menos. Entonces uno puede definir la esperanza de X como la esperanza, como uno sabe que la esperanza tiene que ser lineal, dice la esperanza de X más menos la esperanza de X menos. Y bueno, esto va a estar siempre bien definido, salvo que justo las dos sean infinitas. ¿Está bien? Si al menos una es finita. Una de estas dos, ¿no? Una es finita. Y si una es finita y la otra es infinita, o sea, digamos, si las dos son infinitas no está definido. Y si una es finita y la otra es infinito, esto dará más infinito o menos infinito, dependiendo el signo. Entonces, propiedades de esto. ¿Pasé muy rápido o está bien? Bueno, primera propiedad. Bueno, entonces es importante que la esperanza de X es una integral. De hecho, es muchas integrales, de cualquiera de las integrales que escribí ahí. Y a veces conviene pensarla como una, a veces conviene pensarla como la otra. Entonces tenemos linealidad.
la esperanza de AX más I es A por la esperanza de X más la esperanza de Y. Algo bastante inmediato, que es que si X es una constante con probabilidad 1, entonces la esperanza de X es B. Lo que decíamos recién, si X es mayor o igual que Y. Esto hay que entenderlo como que X es mayor o igual que Y con probabilidad 1. Entonces la esperanza de X es mayor o igual que la esperanza de Y. Vale la pena notar eso, cómo dependiendo de cada propiedad, a veces es muy fácil con una expresión para la esperanza, a veces es muy fácil con otra. Bueno, por ejemplo, uno dice, a lo mejor siempre agarrar la formulita con la suma si es discreta, y van a ver que si agarran la formulita con la suma, no es nada fácil. Tampoco es tremendo, pero en principio no es fácil probar esto, porque pueden ser X e Y, pueden tomar diferentes valores cruzados con distintas probabilidades, entonces no es obvio que esas dos sumas se comparan. Pero es cierto, y con la primera definición es obvio, directamente, no hay que hacer nada. Jensen. ¿Qué dice Jensen? Bueno, es exactamente la que estaba antes, como ahora estamos con una medida de probabilidad. Dice que phi de la esperanza de X es menor o igual que la esperanza de phi de X. Si phi es convexa, ¿no? Bueno, y teníamos una hipótesis, necesitábamos que tanto phi como, tanto f como phi de f que sean integrables. ¿Qué significa eso? Que necesitamos que, acá f es x, o sea, necesitamos que la esperanza del módulo de x sea finita y la esperanza del módulo de phi de x finita. Eso, así se traduce todo lo que teníamos antes. ¿Cómo se traduce Helder? Bueno, que era la integral de f por g, ahora la integral de f por g es la integral de x por y. Es menor o igual que ¿quién? Que la esperanza del módulo de x a la p a la 1 sobre p, la esperanza del módulo de y a la q a la 1 sobre q, y vamos a mantener esa notación. A esto lo vamos a llamar la norma p de x y a esto lo vamos a llamar la norma q de y. Bueno, al igual que antes, nos va a interesar definir bueno, esto medio es una tautología, porque ya lo definimos antes, pero en términos de esperanza nos dice cómo definir la integral sobre un conjunto de x de p, que simplemente lo podemos pensar como esperanza de x por la indicadora de A. Y 7, una desigualdad muy importante, que a veces se la suele llamar Chebyshev, a veces se la suele llamar Markov, hay diferentes versiones. Vamos a poner una versión bastante general, que es que yo voy a hacer lo siguiente: si tenemos una phi de R en los reales mayores o iguales que 0 y llamamos I sub A al ínfimo de phi de I con I en A, entonces es una cuenta, la verdad que teniendo en cuenta lo potente de la desigualdad, la cuenta es bastante elemental, que si uno hace I A por la probabilidad de X en A, esto es menor o igual que la esperanza de phi de X. En general uno ve esto escrito con el I de A dividiendo del otro lado, pero vale incluso, puesto así, vale incluso cuando I de A es 0. Bueno, a ver, vamos a hacer una demostración en vivo, a ver si me sale bien o no. La demostración de esto es bastante fácil, que es agarrar y decir que la esperanza de phi de X
uno lo puede escribir como la esperanza de phi de x por la indicadora de que x esté en A. Bueno, que lo puedes, bueno, más la esperanza de phi de x por la indicadora de que x no esté en A. Y esto es mayor o igual, si phi de x está en A, entonces phi de x es mayor o igual que i de A. Y el i de A puede salir para afuera, y cuando uno saca para afuera lo que le queda es la probabilidad de que x esté en A. Y como phi es mayor o igual que 0, lo que sigue es mayor o igual que 0, así que listo. Ah, bien. Te veo cara de enojado. ¿Las esperanzas son positivas? La phi es no negativa. La phi va de R en los reales mayores o iguales que 0. Sí, o sea, es increíble que sea, es increíble que sea decir, va tan fácil que casi diría que toda la probabilidad depende de esto. Porque ahora uno puede hacer, bueno, ahí ya está, fin de la demostración, ¿no? Pero hay unos casos particulares muy importantes que ahora en general uno suele llamar, bueno, hasta acá estamos, qué lástima que se me acabó la cosa. Bueno, en particular, vamos a ver si lo hacemos entrar acá. En particular, si queremos calcular la probabilidad de que el módulo de x sea mayor o igual que un epsilon, por ejemplo, le pongo un epsilon, pero el epsilon puede ser chiquito o grande. Se suele usar para las dos cosas. Bueno, acá estamos tomando como A bueno, que se cumpla eso, ¿no? Ser mayor o igual que epsilon. O sea, mi phi es tomar módulo y A es ser mayor o igual que epsilon. Entonces esto es menor o igual que la esperanza de... Bueno, podemos tomar una phi incluso, ¿no? Podemos tomar phi de los dos lados. Sí, no, dejémoslo así. El módulo de x, esa es phi, y tenemos que poner el ínfimo en la región en donde el módulo de x es mayor o igual que epsilon, eso es epsilon. ¿Están de acuerdo? Y si en vez de poner x ponemos x menos su media, bueno, podemos elevar al cuadrado de los dos lados y no cambia nada, ¿no? Porque si yo sí. Y entonces ahora ¿qué nos queda? Nos queda la esperanza de... Bueno, elevo al cuadrado de los dos lados. Vamos a aprovechar que tenemos colores. Entonces, si uso lo que está acá a la izquierda, pero ahora con esta nueva variable aleatoria nos queda la esperanza de eso que está ahí, que es lo que llamamos la varianza. Y abajo va lo mismo, o sea, digamos, necesitamos poner quién es el A acá, es el conjunto donde eso es mayor que epsilon, así que el ínfimo de nuestra phi en ese conjunto es epsilon cuadrado. ¿Puedes repetir esa parte despacito, así que lo anoto y lo proceso? Sí. O sea, Yo terminador sería... tomo como variable, mi variable, la desigualdad de Chebyshev es lo que está ahí arriba, ¿no? Que dice I sub A por la probabilidad de x en A es menor o igual que la esperanza de phi de x. Yo mientras te lo digo lo pienso, porque por ahí les di el fruto, pero vamos a pensarlo juntos. Yo voy a tomar como variable x menos la esperanza de x al cuadrado. Esa es mi variable. ¿Sí? Esa es mi nueva x. Como conjunto A, las cosas que son mayores que epsilon. Y phi es, bueno, si ya tomé el cuadrado, phi es la identidad, podría ser. Si ya era el cuadrado antes. Si hacemos todo eso, bueno, en las cosas que son mayores que epsilon, el ínfimo de phi ahí es epsilon, al cuadrado, perdón. O sea, estás usando Markov ahí. Más que... Sí, bueno, o sea, también podría hacer eso. Podría decir, está bien, Chino, está bien lo que dice Chino. Mejor, en vez de usar la desigualdad original, voy a usar la que acabo de probar. Pero reemplazando x por x menos la esperanza de x. Y epsilon por epsilon cuadrado. La verdad que sí, más fácil. Para eso lo hice en este orden.
Vamos de vuelta, empiezo de vuelta. Esta desigualdad que está acá, ¿esta la compraste ya o no? Yo lo que quería saber, vos mencionaste algo de ínfimo, o sea, yo lo proceso como puedo porque hay un montón de cosas que ustedes ven y que yo no vi claramente, entonces lo proceso como puedo. Entonces, la parte del denominador, o sea, dijiste algo de ínfimo, bueno, yo noté tipo como conjunto de A en los casos que son mayores a épsilon, y si pi esta identidad, si yo la tomo, bueno, si yo la tomo al cuadrado, las cosas que son mayores a épsilon, dijiste algo de ínfimo. Sí, pero ahora voy a decir todo de vuelta. Más fácil. Vamos a suponer que esto es cierto. Todavía ya sabemos esto. Entonces ahora creo que me conviene puedo tomar como phi de I es el módulo de I. ¿Está bien? Y como A es el conjunto... A es... Epsilon lo más infinito. Sí, pero creo que para los dos lados quiero hacerlo, ¿no? Porque phi de I, creo que A es menos infinito menos epsilon unión epsilon más infinito. Creo que está bien. Entonces, si aplicamos esta desigualdad con esta phi y con este A, nos dice, tenemos que agarrar la probabilidad de que X esté en A. Que X esté en A... pero X es X. No, creo que... ¿Es con X o es con phi de X? No. No, está bien así. Entonces creo que tengo que tomar módulo de X. Perdón. Entonces, phi de I es I. Vamos todo de vuelta. Phi de I es I. Nuestra variable aleatoria es... La variable aleatoria es módulo de X. Y A es epsilon más infinito. A ver si así funciona. Entonces, la probabilidad de que nuestra variable aleatoria esté en A es que sea, bueno, cerrado acá. Esto que está acá es eso. La probabilidad de que la variable esté en A es que el módulo de X sea mayor o igual que epsilon. Y nos dice esto es menor o igual que la esperanza de phi de X. O sea, y bueno, y acá hay que poner un epsilon multiplicado. Bueno, acá la esperanza de módulo X está bien. Y me falta el I de A. El I de A es el ínfimo de phi en este conjunto, pero el ínfimo de I en este conjunto es epsilon. Así que es esto que está acá. Y ahora, si en vez de tomar módulo de X, tomo como variable aleatoria el módulo de X menos la esperanza de X al cuadrado, y aplico esta misma desigualdad, que esto ya lo damos por hecho, esto vale para cualquier variable aleatoria. Ahora voy a reemplazar a módulo de X por módulo de X menos la esperanza de X al cuadrado. O mejor dicho, voy a cambiar a X por X menos la esperanza de X y elevo al cuadrado. Y estoy bien así. Entonces, bueno, aplicar la desigualdad que está a la izquierda me dice que esto es menor o igual que la esperanza de lo que está a la izquierda, la esperanza de esta variable aleatoria, que es la varianza, dividido esto que está acá. Y bueno, ahí está. ¿Pusiste mayor o igual en la izquierda? Porque sí, tipo vale para el efecto. Pero... Acá, sí. Esto. Y si pones mayor estricto, la probabilidad es más chica todavía, así que también vale. Yo igual no lo había pensado así. Yo pensé que como era el ínfimo valía igual. No, era más chico. Como el ínfimo. Bueno, está bien. Las dos también, ¿no?
No te seguí, pero debe estar bien. O sea, porque esto de mayor igual, cuando estuve viendo estas desigualdades, me surgía la duda. Si estaría estricto o mayor. Porque a uno le pone como mayor. ¿En dónde? Espera, ¿en cuál te da la duda? En ambas. Bueno, esta cosa que probamos acá está bien, porque Mi pregunta es, vos dijiste que usaste la desigualdad de la izquierda para la derecha, pero la de la izquierda es con un mayor igual. Así que, así como está, no se podría. porque puse mayor igual y después puse mayor. Ya te entendí. Claro. Poné mayor igual. Claro, es decir, esto que pusiste vos... No, así está bien. Bueno, si querés poner mayores, o sea, vale con el mayor igual también. Claro, o sea, porque muchos lados también lo prueban de esta manera, exactamente igual, así con el mayor y digo, no es tan así. Como que tenés que cambiar el... Esto, o sea, vamos a... Está bueno porque me sirve para estirar, que no tengo toda la clase preparada. ¿Cuándo usa uno esto fuertemente? Uno, por ejemplo, cuando quiere probar convergencia en probabilidad. O sea, igual la de mayor igual es más general, ¿no? Que se vale la- Claro, exactamente, una implica la otra. Pero en realidad es como todo lo mismo. ¿Por qué? Porque después cuando uno lo usa, ahí viene, ¿para qué lo va a usar uno? Entonces uno dice, si yo tengo x1, xn y d, y acá ustedes podrían putearme a mí por esto que voy a hacer, pero Durret hace lo mismo, así que si Durret lo hace, yo también lo puedo hacer, que decide llamar a la esperanza de x mu. Y ustedes me pueden decir, mu era una medida, y bueno, ahora mu es la esperanza. Yo creo que está claro, o sea, no hay riesgo de confundirse cuando mu es una esperanza y cuando... Si sobreviven al x igual x, esto es una pavada. Bueno, entonces, si tenemos varianzas aleatorias todas con esperanza mu, y vamos a asumir que tenemos varianza finita, aunque sabemos que no es necesario, pero vamos a suponer que la varianza es finita. Entonces la ley débil de los grandes números dice que la probabilidad de que el promedio, que ahora digo que es el promedio, x barra n es promediar estas variables aleatorias, o sea 1 sobre n, la suma de igual 1 a n de las xy. Bueno, vamos a probar que esto tiende a 0. ¿Está bien? Y uno dice, ¿cómo hace para esto? Dice, lo que acabamos de probar es que esto es menor o igual que la varianza de x barra dividido epsilon cuadrado. Eso es lo que acabamos de probar. Y resulta ser que la varianza de x barra, ustedes saben muy bien que esto es la varianza de una de ellas, dividido n, dividido epsilon cuadrado, que tiende a 0. Y convergencia, o sea, ¿se acuerdan que convergencia en probabilidad era, nosotros decíamos, no, sin el barra, xn converge en probabilidad a x. Es sin el cuadrado, no creo que es un detalle. ¿En dónde sin el cuadrado? ¿Acá? Espera. ¿Esto? No, le puse el cuadrado. ¿Está bien? Entonces, nuestra definición de convergencia de probabilidad decía, xn converge en probabilidad de x si la probabilidad de que el módulo de xn menos x sea mayor que epsilon tiende a 0. Entonces dice, está bien, si uno tiene que probar probabilidad de algo menos algo mayor que epsilon tiende a 0, Chebyshev viene como anillo al dedo, y uno dice, y tiene que probar esto para todo epsilon, positivo. Entonces uno dice, ¿cuál necesito? ¿Con el mayor o con el mayor igual? Porque la definición me pone mayor y el otro tengo mayor igual, pero al final es para todo epsilon, entonces da igual mayor o mayor igual, porque pones epsilon sobre 2, pones 2 epsilon, entonces nada, cualquiera de las dos nos viene bien, ¿está bien? Y la definición de convergencia en probabilidad podría ser con el mayor igual también, porque es para todo epsilon, así que no cambia nada. El tema está que si vos lo enunciás con el mayor estricto, o sea, como lo enunciás solo con el mayor estricto, no se deduce inmediatamente el mayor igual. No, pero tendrías que poner 2 epsilon en todos lados en vez de epsilon. Si enunciaste el Chebyshev solo con el mayor igual. Mejor enunciarla con el mayor igual. Claro. ¿No? Sí. Pero si no, ¿qué haríamos? Ahí diríamos, bueno, tengo que poner mayor, ¿qué pongo? Entonces cuando tengo mayor igual,
pongo mayor que epsilon sobre 2. No pasa nada. Son las 7. Bueno, creo que ya está. A ver, déjenme chequear. Esperen un cacho. Bueno, lo voy a escribir, sí, ya, esencialmente ya está. Acá, sí, ¿qué sigue? Voy a terminar el Durret. Solo por... no, vamos a seguir un poquito más. Una parte es una cosa que ya discutimos, que es el cálculo de esperanzas. Ya medio que lo escribí antes, pero ahora viene posta lo que dice en el Durret, que es lo que se llama la fórmula de cambio de variables, que es la que dice cómo se calcula la esperanza, ¿no? Es lo mismo que pasa con la integral de Lebesgue. La integral de Lebesgue es una teoría hermosa, pero en ningún momento dice cómo se calcula una integral. No puede necesitar algo que le diga cómo se calcula una integral. Bueno, ¿qué dice la fórmula de cambio de variables? Que si tenemos x... voy a usar notación de Durret. A veces Durret cuando... O sea, vieron que yo les dije, si quieren, hay una cosa que se suele usar que es cuando el espacio de llegada es R, variable aleatoria. Cuando es RD, vector aleatorio. Y cuando es un espacio medible cualquiera, se le dice random element, o sea que sería un elemento aleatorio. Bueno, entonces vamos a suponer que tenemos un elemento aleatorio. O sea, vamos de omega f p en, ¿se acuerdan? Omega 2 f2, no tenemos nada. Con esto ya podemos definir la distribución, que es la medida que induce en omega 2. Entonces, si f es una función medible de omega 2 con F2 a R con los borelianos y F es mayor o igual que 0, o la esperanza del módulo de f de x es finita, entonces, esto fíjense es un caso general continua lo que hicimos antes, que es entonces la esperanza de f de x la pueden calcular como la integral en omega 2 de f de mu. No dije quién es mu. No, sí, mu es la distribución. Bueno, y la prueba, la demostración es el procedimiento estándar. Y lo tienen en el libro de Durret si quieren. Bueno, en particular esto nos permite, o por ejemplo, podemos definir, definimos la varianza de x como la esperanza de x menos su esperanza al cuadrado.
Y usando la linealidad de las integrales, de la integral, podemos decir que esto vale la esperanza de x cuadrado menos 2 veces la esperanza de x más la esperanza. Voy a usar esta notación. Esperanza de x todo elevado al cuadrado, pongo el 2 acá. Bueno, y uno sabe que esto es la esperanza de x cuadrado menos 2 veces la esperanza de x es la esperanza de x. Y la esperanza de x cuadrada es la esperanza, me estoy morfando algo, ¿qué dice? X por la esperanza de x, falta acá. Así que esto es igual a la esperanza de x cuadrado menos la esperanza cuadrado de x. Así que fíjense que esto en particular, ¿están de acuerdo con esto? En particular esto es de una prueba de Jensen para el caso de elevar al cuadrado, porque esto, ya saben, por definición esto es mayor o igual que 0, porque la esperanza es una cosa que es mayor o igual que 0. Así que esto prueba Jensen para el caso de x cuadrado. Muy bien. ¿Necesitan que hagamos ejemplos de calcular esperanzas? No hace falta. ¿O sí? ¿No? ¿Alguien quiere que calculemos la esperanza de la exponencial? Yo les digo la casa de Durret. Si quieren lo hacemos. Lo que sigue es el késimo momento de una exponencial. ¿Se animan a hacerlo solos? Eso es integral. Sí, tienen que ser honestos, honestos y honestas. Si quieren que haga, me dicen. Los que ya cursaron conmigo ya saben. No tengo ningún problema en hacerlo, pero si no me dicen nada, sigo. Entonces, ¿qué dice Durret? Podemos hacer lo que quieran de lo que sigue a continuación. Késimo momento de una exponencial. O si quieren, elijan una cosa para hacer de todo lo que sigue. Késimo momento de una exponencial. Esperanza y varianza de la gaussiana, de la normal. Esperanza de una Bernoulli. Esperanza de una Poisson. Varianza de una Poisson. Esperanza de una geométrica. Terminó. ¿Quieren que haga algo de todo eso? La color es la normal. ¿Eh? La color es la normal. Sí, pero tampoco se van a llevar nada de que haga esa cuenta. Sí, porque tenés que hacer eso, la integral de E a la... Ah, es divertido eso. ¿Quieren hacer eso? No, ya lo sabes. Esperen. Ese era el truco que yo decía, si me lo preguntan, lo pongo como un resultado. No, pero no es difícil. Lo de calcular la integral de E a la menos x cuadrado. ¿Quieren hacerlo eso? No es difícil. Era de multiplicar por i. El truco es escribir a E a la menos, o sea, escribir la integral, elevarla al cuadrado la integral y no. O sea, no tiene. Usas polares al final. Claro, exacto. Basta por hoy. Entonces, la clase que viene, medida producto y Fubini, abstracto. Eso seguro que no se los hicieron en real. En real, ¿no? Medida producto y teorema de Fubini para medida abstracta, no. No, para teorema de Fubini para Lebesgue seguro que sí se los hicieron. No se los hicieron, ¿no? Ahí está la verdad. No, en general se hacen otras cosas cuando uno hace medida abstracta, pero es súper útil y vamos a usar mucho que vale Fubini. Así que la clase que viene hacemos eso, hacemos Fubini. Les voy a decir lo que sigue, la clase que viene. Fubini, o sea, medida producto, definir una medida producto. Teorema de Fubini. ¿Qué cosa? Tonelli, no me importa. Tonelli que es Fubini, pero... No pedís que esté en el U. Es Fubini, lo llamamos Fubini a Tonelli y listo. Y ahí se terminó. Así que... Fubini para medibles, ¿no? Y Tonelli para positivas. Era como No, claro, pero para Fubini necesitas y vamos es parte del procedimiento estándar, que, o sea, digamos,
todas las cosas, es como lo que les puse yo acá, fíjense el cosa anterior. Todas las cosas valen, no, esto tenemos que cambiar variables acá. Todas las cosas valen para o positivas o integrables, ¿no? En general, como que todo es así. Tenés los dos sabores, o positivas o integrables. Todo. Entonces, las cosas son un poco tediosas porque uno dice, bueno, pongo módulo, con el módulo uso tonel porque es positiva, y entonces ahora ya probé que es finito y puedo usar Fubini. Vamos a hacer mucho de eso, y está bien, por ahí lo vemos con cuidado una vez y después. Sí. Pero ese argumento se usa mucho también con medida abstracta, para calcular esperanzas. Bueno, entonces eso, clase que viene, medida producto, Fubini, algunas formulitas también para calcular con medida producto, y sobre todo para calcular esperanzas, y posiblemente ya después sí esperanza condicional. Y por ahí podemos empezar a hacer ejercicios también. Ya pueden hacer toda la práctica, diría. Hay una cosa que por ahí les da un poco de inquietud, que es qué significa una variable uniforme en el conjunto de Cantor, pero se lo pueden imaginar, porque es una variable aleatoria que tiene por función de distribución a la función de Cantor-Levy. O sea, la función de Cantor-Levy justamente lo que hace es eso, ¿no? Distribuye la medida todo igual en el Cantor y afuera tiene medida cero. Entonces, cuando en la práctica vean, bueno, no sé bien qué dice en la práctica, pero digamos, si en algún momento dice la distribución uniforme del conjunto de Cantor, es la variable aleatoria que tiene por distribución a la función de Cantor-Levy. ¿Está? Bueno, fin.